La caída del clan demonio no comenzó con un estruendo, sino con un silencio peligroso. Uno que se extendió como una grieta, invisible a través del reino oscuro, y que terminó dividiéndolo para siempre. Un silencio nacido del corazón de Meliodas, príncipe del clan, heredero del rey demonio y guerrero, destinado a llevar el caos sobre los demás reinos. Desde niño había sido testigo de la crueldad implacable de su pueblo, de las batallas interminables que se libraban para demostrar poder, de la ausencia total de compasión que se exigía a cada demonio que aspiraba a sobrevivir. Yet, Meliodas, a diferencia del resto, albergaba dentro de sí una chispa que nadie había previsto, la capacidad de cuestionar aquello que todos aceptaban como absoluto. Esa chispa se encendió cuando conoció a alguien que no temió mirarlo sin odio, alguien que le mostró que el mundo podía ser mucho más que guerra y destrucción. Fue entonces cuando comenzó a dudar del brutal destino al que estaba encadenado. Sin embargo, esas dudas nunca fueron bienvenidas dentro del clan. Los demonios no toleraban debilidad, mucho menos en su príncipe. Fue así como poco a poco el vínculo entre Meliodas y su propio pueblo se resquebrajó hasta romperse del todo cuando tomó la decisión de abandonar el clan y traicionar las órdenes del rey demonio para proteger aquello que realmente amaba. Esa traición no solo encendió la furia de su padre, sino que desató una guerra que sacudiría todo el equilibrio de los reinos. El rey demonio no podía permitir que su heredero se negara a cumplir su destino, y mucho menos que un demonio de su calibre se uniera a los humanos, ángeles o cualquier otra raza considerada inferior. Con un rugido que hizo temblar incluso los cielos del purgatorio, convocó a los 10 mandamientos, los guerreros más temidos y poderosos del clan, aquellos cuyo nombre bastaba para silenciar ejércitos enteros. Cada uno llevaba un mandamiento impuesto por el rey demonio, un poder tan absoluto como una maldición que todos debían obedecer. Cuando supieron de la traición del príncipe, el impacto fue devastador. Algunos sintieron humillación, otros furia y otros incluso un extraño pesar, pues sabían que la decisión de Meliodas marcaría un antes y un después. La misión era clara: traerlo de regreso vivo o muerto. Lo que nadie imaginó era que aquella persecución se transformaría en una guerra que drenaría la fuerza misma del clan y revelaría los secretos que el rey demonio había ocultado durante milenios. Mientras los mandamientos avanzaban, el mundo comenzó a sentir su presencia. Sombras colosales se extendían por los bosques, el aire se volvía pesado. Las criaturas huyendo sin saber de qué, y en cada región por donde pasaban, se decía que el cielo se ennegrecía por días enteros. Pero Meliodas no estaba dispuesto a retroceder. Sabía muy bien el precio de desafiar al rey demonio. Sin embargo, también sabía que si no luchaba por ese nuevo camino que había encontrado, el ciclo eterno de destrucción nunca terminaría. El conflicto estalló en regiones enteras que quedaron reducidas a cenizas en castillos derrumbados, bosques calcinados, lagos que se evaporaron por la intensidad de sus batallas. Los mandamientos, enfurecidos por lo que consideraban una traición imperdonable, daban todo de sí para capturarlo, pero Meliodas, aunque cargado por la culpa y el dolor, luchaba con ferocidad y determinación, no para ganar poder, sino para proteger una verdad que jamás había conocido, a la libertad de elegir su propio destino. En medio del caos, comenzaron a revelarse los oscuros secretos del clan. El rey demonio mantenía esclavizadas a sus propias tropas mediante sus bendiciones, las cuales no eran otra cosa que cadenas disfrazadas de poder. Los mandamientos no eran elegidos por mérito, sino por conveniencia. Se trataba de piezas en un tablero cuyo único fin era fortalecer al rey demonio a costa de sus vidas. Y la mayor revelación de todas a Meliodas no era solo su heredero, sino su recipiente perfecto. Desde su nacimiento, su padre lo había creado con el propósito de convertirse, algún día, en un envase ideal para contener su esencia completa y multiplicar su poder. Esta verdad cayó como un rayo devastador sobre él, haciendo que su ira se intensificara, pero también su resolución. No permitiría que el rey demonio lo utilizara como un instrumento de destrucción absoluta. No permitiría que las razas del mundo fueran aplastadas por la ambición de un ser cuya existencia se basaba en dominarlo todo. Los mandamientos, al descubrir también aquel secreto, comenzaron a fracturarse entre ellos. Algunos sintieron que habían sido engañados desde siempre. Otros se aferraron aún más al rey demonio. Temiendo lo que serían sin él en la guerra, dejó al clan debilitado, dividido y vulnerable como nunca antes. Meliodas, con cada derrota que infligía, llevaba también un peso en su corazón.
Muchos de los mandamientos habían sido sus compañeros, guerreros con los que compartió batallas durante siglos. Sin embargo, sabía que ya no había vuelta atrás. El mundo entero estaba en juego. El enfrentamiento final contra su padre se convirtió en una tormenta de energía oscura y luz dorada que desgarró el cielo y abrió grietas en la tierra. El rey demonio, enfurecido, se lanzó contra su hijo con la intención de destruirlo y reconstruirlo a su imagen. Pero Meliodas, cargando consigo la esperanza de quienes lo habían salvado alguna vez, liberó un poder que incluso él desconocía. Los gritos resonaron entre dimensiones, y por primera vez, el rey demonio sintió miedo. Cuando la batalla terminó, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía envolver al mundo entero. El clan demonio, sin líder, sin unidad, sin propósito, comenzó a desvanecerse como una sombra que se retira con el amanecer. Algunos huyeron, otros se ocultaron, otros simplemente aceptaron su destino. Meliodas, de pie entre los restos de aquella guerra, entendió finalmente que la caída del clan no había sido causada solo por su traición, sino por la propia corrupción que lo había consumido desde dentro durante siglos. Y aunque había ganado la libertad para él y para el mundo, sabía que llevaba sobre sus hombros una responsabilidad inmensa: evitar que aquello que cayó alguna vez volviera a levantarse para destruirlo todo otra vez.